Reciban un cordial saludo desde el Hotel Hilton Garden Inn Santa Marta. Gracias por estar atento de todos los invitados y de todos los temas importantes que nosotros manejamos aquí en el programa. Quiero decirles que hoy hablaremos de transición energética, de medio ambiente, de derechos humanos, entre otros temas que vamos a manejar. Para eso nos va a acompañar el doctor Pablo Urrutia, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Drummond Limited, una empresa líder en exportación de carbón a nivel mundial. El mundo necesita mucha energía eléctrica para poder progresar. Por eso, desde hace más de 30 años, en Drummond Limited hemos sido motor de desarrollo para las regiones donde estamos, convirtiendo los recursos en fuentes de energía y siendo ejemplo de excelencia empresarial a nivel global. Desde el 2017, somos el principal productor y exportador de carbón del país. Drummond se ha montado en el tren de la transición energética, así como lo han hecho muchas empresas y muchos países en el mundo. Pero hay que tener en cuenta que la transición tiene que ser una transición manejada de una manera responsable, tiene que ser manejada de una manera paulatina, no es de la noche a la mañana. Pero en ese sentido nosotros desarrollamos lo que llamamos nosotros nuestra estrategia de carbono neutralidad para el 2050. Eso quiere decir que nosotros de aquí al año 2050 tenemos unos 30 años para seguir explotando el carbón que tenemos en nuestras minas en el Cesar y apalancándonos en los recursos que estas explotaciones generan, desarrollar otros proyectos en donde nos permita compensar y balancear lo que es nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para llegar a un punto de neutralidad. Es importante tener en cuenta que no existe las emisiones cero, existen unas emisiones que son neutrales, en el que nosotros emitimos, pero a su vez compensamos y hacemos cosas que nos permiten tener un equilibrio, en donde tenemos precisamente una neutralidad en nuestras emisiones de carbono. Y por eso nos hemos involucrado en proyectos como el Parque Fotovoltaico Solar Cañaguate. Ya está la primera fase construida, son 117 hectáreas, donde tenemos 114.000 paneles que van a estar generando energía para la operación minera nuestra, y si tenemos algún adicional, ese adicional lo podemos aportar al Sistema Nacional Eléctrico. Para eso construimos una conexión a la subestación de La Loma, en donde estamos conectados desde la operación minera y ya formamos parte del Sistema Nacional Eléctrico. Entonces, este parque solar que ya terminamos de construir y que en la primera fase va a empezar a funcionar, está a escasos 200 metros de esta subestación en donde podemos conectarnos al Sistema Nacional. ¿Qué alianzas estamos realizando nosotros para nuestros proyectos de energía solar o de energías limpias? Realmente nuestra compañía está trabajando con un proveedor de origen uruguayo que se llama Ventus, cuya trayectoria en las últimas décadas ha sido precisamente la de construir y desarrollar proyectos de energía renovable. Y con ellos construimos este parque fotovoltaico solar que se llama Cañaguate. Adicional a eso, pues tenemos una relación de todas formas con el Sistema Nacional Eléctrico, precisamente para interconectarnos a través de la subestación que tenemos construida en la mina y que se conecta con el Sistema Nacional. Esa es nuestra principal alianza. ¿Qué hacemos nosotros para lograr ese balance entre lo que es la inversión en economías limpias y lo que estamos haciendo, digamos, para desarrollar nuestros proyectos mineros? Y precisamente por eso hablaba yo de la necesidad de un balance. No existe un mundo en un futuro próximo en donde solo se utilicen fuentes de energía renovable. Siempre va a haber una mezcla.
Entonces nosotros, a través de nuestros proyectos mineros y de los recursos que generamos con nuestros proyectos mineros, estamos apalancando precisamente estos proyectos de energía renovable, que en un principio requieren de una inversión alta, pero que después, ya con el pasar del tiempo, lograremos equilibrar y que se vuelva ya un proceso rentable para la compañía una vez se haya amortizado esa inversión en la construcción del parque solar. Hay una cosa importante que hay que tener en cuenta cuando uno habla de capacitación en estas épocas de lo que llamamos la transición energética, y es que al igual que la transición energética es igual o más importante la transición socioeconómica. ¿Eso qué quiere decir? Que a la vez que tenemos una fuerza laboral que hemos entrenado a través del SENA y a través de otras instituciones para que aprendan cómo es el desarrollo de este tipo de economías o de proyectos de energía renovable, son proyectos en los que a largo plazo nos van a ayudar a tener otras oportunidades de otros proyectos de energías limpias en la región, que no necesariamente sean los que en este momento está adelantando Drummond. Pero adicional a eso, nosotros trabajamos con un tanque de pensamiento en el CESAR que se llama CESORE, y la Universidad de Santander, con sede en el CESAR, para realizar unos estudios en donde se identifican cuáles son las posibles áreas de desarrollo económico que puede tener nuestra zona de influencia, paralelos a lo que se está desarrollando en términos de minería y de lo que nosotros de por sí aportamos y patrocinamos, como por ejemplo los proyectos productivos y otro tipo de iniciativas para la gente que habita en nuestra zona de influencia. Porque en este momento lo que se debe hacer es precisamente aprovechar estos recursos que estamos generando para apalancar el desarrollo de otras actividades económicas, para que el día de mañana, y estamos hablando de 20 o 30 años, cuando ya cese la explotación del carbón en el CESAR, podamos tener en la región el desarrollo de otras actividades económicas que ya en ese momento puedan ser sostenibles por sí solas y no tengan que tener un apalancamiento y un financiamiento adicional de ninguna otra fuente. Nosotros sí hemos recibido algunos reconocimientos en las últimas semanas. Seguros Bolívar, por ejemplo, nos hizo un reconocimiento a nuestras prácticas de higiene y de seguridad y de salud ocupacional, en nuestras operaciones, y precisamente ganamos el primer lugar en cuanto a la categoría de compañías que tenemos, que son de más de 1.000 empleados directos, y en donde se reconoció precisamente todos los esfuerzos que estamos haciendo para que en temas de salud ocupacional y de manejo de higiene y de desechos tóxicos, la compañía tiene unas prácticas que son de clase mundial y que realmente son reconocidas como las mejores en el país. Y eso como seguridad industrial, como higiene para la compañía. Y por otro lado, Pacto Global, una iniciativa multiactor, le reconoció a la compañía sus esfuerzos en el desarrollo de unos diálogos sobre derechos humanos con las audiencias de interés que nosotros tenemos. Esto incluye, por ejemplo, lo que son nuestros contratistas y proveedores, y también, por supuesto, con las comunidades con los que nosotros nos reunimos. Hablamos de lo que es nuestra matriz de riesgos relacionada con derechos humanos y cómo son los métodos de manejo y cómo pueden ellos contribuir a que estos métodos de manejo impidan que esos riesgos que habíamos identificado se conviertan en impactos. Entonces, todo esto es con base en un diálogo maduro, en donde todos entendemos cuáles son nuestros roles y responsabilidades en el manejo de esta promoción y defensa de los derechos humanos. Para asegurar que todos los derechos humanos sean respetados en nuestra zona de influencia y a través de toda nuestra cadena de suministro, lo primero que hicimos fue desarrollar una matriz en donde identificáramos todos los riesgos relacionados con derechos humanos, y en esto hicimos un ejercicio a conciencia en donde nos sentamos
con los distintos equipos de la compañía para que desde cada equipo, desde cada óptica de cada equipo, se identificaran cuáles eran esos riesgos y de acuerdo con los riesgos, cuáles son los métodos de manejo para prevenir o impedir que esos riesgos identificados se conviertan en impactos. Entonces, y esto todo, por supuesto, basado en los principales estándares de derechos humanos y empresa, como son los principios rectores de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y Empresas y los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos, que son, digamos, las dos Biblias que rigen el accionar de las empresas en temas de derechos humanos. Entonces, con base en eso, nosotros lo que tenemos es una matriz de riesgos en donde están identificados los riesgos, están identificados y desarrollados los métodos de manejo y estamos implementando una actualización cada 6 meses de en qué vamos, cómo vamos con esos métodos de manejo para asegurarnos que se están implementando, que se están adelantando y que estamos precisamente siendo precavidos en evitar que esos riesgos se conviertan en impactos. Y adicional a eso, los conversamos con nuestras audiencias de interés para que no seamos solo nosotros los que opinemos que estamos haciendo las cosas bien, sino que precisamente nuestras principales audiencias de interés nos den su retroalimentación en cómo lo estamos haciendo, si estamos haciendo las cosas bien, si hay algo que consideren que nos esté haciendo falta y por supuesto si está dentro de nuestras posibilidades implementar las sugerencias que nos hagan, lo hacemos. Nosotros, en términos de materia ambiental, estamos implementando unas metodologías que incluso son utilizando unos diseños que son propios y que realmente son una tecnología de punta que ayuda a prevenir y a evitar que lo que nosotros hacemos en términos de la extracción minera se convierta en un impacto serio al medio ambiente. Eso quiere decir que tenemos unos sistemas, por ejemplo, de aspersión de agua con unos cañones de niebla y unos aspersones aéreos que lo que nos ayuda es a mantener controlados el material particulado que puede emitir cualquier operación industrial como la que tenemos nosotros para que precisamente el riesgo de ese impacto no se convierta en un impacto como tal. Entonces, manteniendo el material controlado en la fuente, es decir, en la operación minera, en el transporte férreo, por ejemplo, en donde nosotros, en los vagones en donde cargamos el carbón en el tren, hacemos una compresión del carbón dentro de cada vagón y lo humectamos para asegurarnos que no haya esa volatilidad del polvillo y se comprime antes de salir de la mina. Y en el trayecto de 190 y pico kilómetros y una flota de tanqueros de agua que ayudan a humectar las vías y los cañones de niebla y los aspersores de agua para mantener ese material particulado que puede emitir la extracción mineral para que ese polvillo y ese material particulado no llegue a comunidades vecinas ni le impacte a nadie. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo unas actividades que mantienen ese control ambiental de manera permanente. Y no solo eso, sino que además trabajamos para que la zona donde estamos operando sea un hábitat amigable a toda la fauna y flora que está a su alrededor. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, el embalse Pau Gil, que es un embalse que construimos al principio de nuestras operaciones, que ocupa 208 hectáreas y una capacidad de almacenamiento de 10 millones de metros cúbicos de agua. Y ahí se ha creado un hábitat y un refugio en donde incluso las corporaciones autónomas van del país, van a nuestra zona porque saben que ahí pueden liberar los animales y ahí están protegidos y no tienen por qué temer que pues, los vayan a cazar o los vayan a matar ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, nosotros manejamos ese tema del medio ambiente de una manera muy responsable.
Como parte de nuestros esfuerzos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, precisamente lo que nosotros hicimos fue hace 2 años embarcarnos en lo que llamamos nosotros nuestra estrategia o nuestra ruta hacia la carbono neutralidad para el 2050. ¿Esto qué significó en un principio? Significó hacer una medición de todo lo que hacemos en todas las unidades de negocio de la compañía en términos de emisiones y catalogarlos y cuantificarlos. Y ya una vez teniendo esa información, entonces ya con ese punto de partida podemos decir listo. Vamos a empezar a implementar una serie de medidas como por ejemplo el desarrollo de proyectos de energía renovable como el Parque Fotovoltaico Solar Cañaguate. Además de eso tenemos la conversión de vehículos livianos de gasolina y diésel a gas natural y tenemos unas soluciones basadas en la naturaleza como son todos nuestros programas de reforestación y de recuperación de las zonas anteriormente intervenidas. Entonces, todo esto forma parte de la estrategia de carbono neutralidad que a su vez contribuye a todo este tema de reducción de los gases de efecto invernadero que puede generar la compañía. Hay que tener en cuenta que el país genera el 0.6% de los gases de efecto invernadero a nivel global, el 0.6%. Y de ese 0.6%, el 0.3% son a causa de la deforestación. Y el otro 0.3% se origina en procesos industriales y el transporte. Entonces, y el transporte, por transporte quiero decir, por supuesto, todos los combustibles que se utilizan en nuestras carreteras, en nuestras vías, para transportarnos de un punto a otro. Entonces, todo esto conforma lo que son nuestros gases de efecto invernadero. En la mitad de ese 0.6%, repito, por deforestación. Y con nuestros viveros, en donde tenemos una producción importante de árboles y donde podemos contribuir a esa reforestación y recuperación de áreas, estamos contribuyendo a ese esfuerzo. Nosotros estamos implementando programas de responsabilidad social que están impactando positivamente a nuestra área de influencia de manera permanente y nos enfocamos en unos pilares en donde estamos muy concentrados en temas como educación, temas como salud, temas como la recuperación o el desarrollo de capacidades, proyectos productivos y en general todo lo que se pueda hacer para que la región en donde nosotros operamos tenga una mejor calidad de vida, que tenga una sostenibilidad y que tenga un mejor futuro. Entonces trabajamos mucho, por supuesto, con los jóvenes y los niños en mejorar no solo la infraestructura, sino la calidad de educación que reciben, asegurarnos también que reciben formación en temas como valores y conceptos éticos para que sean mejores ciudadanos, y en ese sentido nosotros realmente creemos que hemos hecho un impacto muy positivo en la región en donde operamos. Tenemos un programa de becas que realmente es muy importante y es muy apreciado por todas nuestras comunidades y todas nuestras zonas de influencia, porque además son programas de becas que impactan positivamente a personas que son de familias vulnerables y que tienen un nivel de recursos muy bajo, pero que a su vez con esta beca tienen la oportunidad de acceder a una educación superior. Entonces y no solo impacta por supuesto al estudiante, sino a toda su familia e incluso a toda la comunidad. El equilibrio que se logra o que siempre estamos buscando es generar valor no solo a los accionistas y a los dueños de la empresa con lo que hacemos en términos del desarrollo de este proyecto industrial minero, sino que además es un proyecto que también está generándole beneficios a la comunidad en donde nosotros estamos operando. Le doy un ejemplo que nosotros citamos porque es tal vez uno de los que más se utiliza, digamos, como ejemplo para medir nuestro impacto. En el año 93 se hizo un censo y se midieron las necesidades básicas insatisfechas
en el corredor minero del Cesar, que son 5 municipios. El 69% de las necesidades básicas insatisfechas fue tasado en ese momento, en ese censo. Eso es una barbaridad. Nosotros empezamos a operar en el 95 y en el 2018 se hizo el último censo y se volvieron a medir las necesidades básicas insatisfechas en ese mismo corredor minero y ya había bajado a un 27%, del 69% al 27%. Eso es una mejoría tangible en la calidad de vida de las personas que realmente nos enorgullece y es algo de demostrar en términos de qué impacto positivo puede tener una compañía y una industria en una región que, por supuesto, tenía unos niveles de vulnerabilidad muy altos. Bueno, espero que la información que les proporcionamos hoy les sea de interés y de utilidad, y muchas gracias por tenerme acá.